Bueno, mira, Miguel, voy a iniciar yo. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es José Daniel, mi esposita Laura. Eh, digamos que nuestro testimonio tiene mucho que ver con el Beato Carlo Acutis, con la Santísima Virgen María. Nosotros venimos, pues, de una familia, por lo menos yo, José Daniel, vengo de una familia muy católica, pero desde lo tradicional, ¿sabes? Esa familia típica colombiana que te lleva al bautismo porque hay que bautizarse, te lleva tal vez un domingo Eucaristía porque es la tradición, pero digamos que no se conocía mucho de la fe, era más tradición que convicción. Entonces, desde que yo era niño, pues mi mamá nos llevaba, yo soy el menor de tres hermanos, nos llevaba a Eucaristía los domingos. Para mí era terrible, ¿sabes? Un niño de 7, 8 años yendo a Eucaristía después de toda la semana levantarse temprano, era tremendo eso, y a mis hermanos les pasaba lo mismo, pero ella insistió, ella muy católica, ella insistió, y aquí va el primer mensaje a las mamás, precisamente ayer que en Colombia celebramos el Día de las Madres. Hay que hacer lo que hay que hacer, sin importar si al niño le gusta o no le gusta. Y hoy en día le agradezco mucho a mi mamá porque nos llevaba a Eucaristía y eso era lo que tenía que hacer, llevarme a los pies de Cristo a pesar que yo no entendiera, a pesar que no me gustara, ¿sabes? Entonces fui creciendo en ese ambiente. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía por ahí unos 5 años. Se separó mi mamá, se fue a Venezuela y no volvió. Entonces fui creciendo sin papá. Tuve un padrastro, pero sabes que nunca llega a ser lo mismo, ¿no? Nunca llega a ser lo mismo, a pesar que lo quiero mucho, no, nos ayudó muchísimo, pero siempre quedó ese vacío ahí en el corazón. Entonces, te cuento que yo fui creciendo en ese ambiente, medio que mi mamá era mamá y papá, y esas heridas de papá van alimentando el corazón, ¿sabes? Y aquí un mensaje a los papás. La figura paterna es muy importante porque aunque no lo creamos, se va creando esa herida en el niño y el niño va creciendo en su adolescencia, en su adultez, con ese abandono de papá y eso le hace mucho daño al alma. En mi caso, alimentó mucho mi soberbia, alimentó mucho, digamos, la ira que, que responde a mi comportamiento en mi época de adolescente. Yo tengo 36 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui creciendo con eso, pero académicamente me iba bien, Miguel. A mí me iba bien en el colegio, me iba bien en el bachillerato, entré a la universidad pública, me iba bien. Entonces, fíjate un tema alejado de Dios, porque ya en la adolescencia, digamos que ya me alejé de Dios. Abandono de papá, la herida de papá, la soberbia se va alimentando. Entonces, ¿qué va sucediendo? Vas creyéndote que tú eres tu propio Dios. Y yo creía que yo era mi propio Dios. Yo creía que las cosas las conseguía por mérito propio, porque yo era muy bueno, porque yo era muy inteligente. Yo no necesité de un papá que me ayudara. Yo mismo pude. Yo entré a la universidad pública porque era muy inteligente. Yo iba, digamos, destacaba en la academia porque era muy bueno. Entonces, y nunca necesité de Dios. Dios básicamente no era importante en mi vida. ¿Sí me va a entender? Entonces fui creciendo en ese ambiente, y aparecieron las novias cuando ya estaba yo en grado 11 aquí del bachillerato. eh, y entonces imagínate, la soberbia, el abandono de papá, me iba bien académicamente, empiezan noviazgos de impureza, y empiezas de alguna manera ese vacío de papá, quererlo llenar en novias, en tal vez en mujeres, ¿sí me va a entender? Entonces mira todo ese cóctel peligroso producto del abandono de un papá, ¿sí me va a entender? Entonces este es un mensaje para los papás, no abandonemos a los niños, ¿no? A los hijos. Y esa es una herida en el alma que cuando yo siempre digo, ¿qué es más importante, el alma o el cuerpo? Pues el alma, ¿cierto? Lo dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar su cuerpo si pierde su alma? Ahora, las heridas del cuerpo las sana el doctor. Las sana el doctor. Ahorita te mostraba el doctor Portillo. Él es especialista en eso, ¿cierto? Pero las heridas del alma, ¿quién las sana? Dios. Dios, no hay manera, no hay manera. Entonces yo tenía esa herida del alma y lo peor de todo es que esas heridas del alma no se ven hasta que tú
abres la puerta de tu corazón y le permites a Dios entrar. Entonces, era muy difícil ese contexto cuando Dios no estaba en mi vida. ¿Sí me van a entender? Era muy complejo, Miguel. Bro, o sea, de hecho, pues te entiendo perfectamente porque pues hoy en día es lo que te muestra el mundo, ¿no? El mundo te muestra precisamente que uno no necesita de Dios, de hecho, falsas religiones, nueva era, o sea, o el éxito profesional, o sea, todo pues te indica que pues tú puedes con todo y no es necesario Dios, ¿no? Pero qué bueno que te hayas dado cuenta. En ese caminar que estabas pues buscando el éxito, me imagino, profesional, académico, estabas alejado de Dios. ¿Conoces a tu actual esposa Laura en ese momento, o sea, o ya en el caminar de la fe? O cuando la conoces, ella No, es protestante y tú un católico alejado. pues fíjate, ya para darle la palabra a ella, te cuento, yo entro a la universidad pública y luego termino la universidad y busco una beca en Brasil, en Río de Janeiro, para hacer una maestría. Yo vengo de colegio público, universidad pública, abandonada por papá, mi mamá no tenía mucho dinero. La única manera de hacer una maestría, un doctorado, un posgrado, era por beca, no había otra opción, no había otra opción. Y si esa era El la riesgo, ¿no? única Que eso es manera, costosísimo. costosísimo, claro. Entonces, o conseguía la beca o no lo hacía. Pero José era el Dios todopoderoso. José podía conseguir la beca, porque José era el mejor. Y José consiguió la beca, imagínate. Consiguió la beca. Entonces, imagínate, conseguí la beca, hermano Miguel. Yo puedo con todo, absolutamente todo. Yo era casi Dios. Mira la soberbia de una persona alejada de Dios. Y Dios tan bueno y tan misericordioso que me permitía esos consuelos académicos, esos regalos. Él me los daba igual, me los daba igual. Entonces, consigo la beca, me voy a Brasil y la que mi esposa, que ahora es mi esposa, en ese momento estamos hablando año 2012, hace unos 13 años, ella vivía al lado de mi casa y yo empezaba como, siempre vivió al lado de mi casa, desde que ella tiene como 8 años la conozco. Entonces, pero solamente por allá, cuando ella ya tenía como unos 20 años, es que, wow, esta niña es como linda. Y ahorita te cuento un poco la historia, cómo empezamos. Pero yo estuve en Brasil y la conquistaba y le conquistaba y fue un viaje un poco tortuoso, bastante tóxico que dicen ahora. De esa parte quería hablar ahorita, quería como darle la palabra a mi esposita a que cuente un poquito de su vida inicial, que le escuchen su melodiosa voz. Hola Miguel, bueno, Hola Laura, bienvenida. gracias. Bueno, como ya comentó mi esposito, bueno, mi nombre es Laura. También vengo de una familia, pues inicialmente era católica. Mi mamá, pues viene de un pueblo en que es, pues acá en Colombia los pueblos son muy católicos. Sí. Entonces ella hacía de la Virgen María, salía entonces a presentaciones, iba a los Via Crucis, hacía parte de todo eso. Pero bueno, a medida que, digamos, en el entorno familiar de nuestro hogar, hubo muchas dificultades que hizo que ella se apartara de la iglesia católica y decidiera buscar, digamos, a Dios, pues en la iglesia protestante. Así fue como iniciamos, digamos, nosotros en ese mundo. Pues yo tenía alrededor de 15 años, 13 a 15 años. Es cuando yo inicio, pues me invita una amiga a ir a la iglesia protestante, donde estaba yendo mi mamá también. Yo empiezo a ir a los grupos de jóvenes. Y claro, yo quedé 13 años pasando por muchas dificultades en mi hogar. Yo quedé enamorada de la iglesia, de la Son muy iglesia. atractivos, por cierto. Sí, o sea, la música, Sí, digamos, total. el ambiente, muchos jóvenes de mi edad. Entonces, hacía muchas actividades lúdicas. Eso para mí era una distracción. Yo, bueno, Dios, aquí estás. Este es el lugar que me gusta. En cambio, la católica es un poco aburrida, ¿no? Eso ya es muy monótono. Levantarse, Muy sentarse. monótono y como que aquí es más chévere. Aquí me siento bien, salgo a gusto. Entonces, bueno, así inició mi vida protestante. Duré alrededor de 10 años en la iglesia. Eras Eh, activa, o sea, ibas siempre al culto, participaba de las yo era actividades.
No era de pronto parte digamos, Apostolado. de los apostolados, exacto. Yo era más que todo, asistía a los grupos de jóvenes, iba los domingos, iba a las células, Pero, o sea, participaba de todo pero ese tipo. sí te lograron, pues, cambiar tus creencias católicas. O sea, Sí, empezaste ya a creer como protestante. sí, 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 claro. Después de 10 años, yo nada que ver con la Virgen Claro. María, con los santos, con los ángeles. No, no, yo eso para mí no. Era solo Dios. Entonces, cuando yo inicio, pues, en ese mundo, pues, digamos que mis creencias giran en torno a la iglesia protestante. Igual que mi mamá y mi papá, pues, se dejaba llevar por nosotras. Nosotros en ese momento éramos tres, mis papás y mi persona. A cabo de como de 2 años, pues, bueno, sí, aproximadamente nace mi hermano menor. Lo cual nos exige también como adentrarnos más en la iglesia protestante. Entonces, mi mamá, digamos que se mete más de lleno, yo pues por apoyarla también me meto más de lleno. Y bueno, mi señor esposo empieza a enamorarme. Digamos que en realidad fue el 2011 2011. que él empieza a escribir, a hablar conmigo. Todavía no se había ido a Brasil. Él fue por una confusión, porque él tiene una prima que se llama Laura. Entonces inició, pues, digamos, la conversación. No sé si tú te acuerdas, Miguel Ángel, que existía el Messenger cuando no te escribían, te escribía y no Zumbido. respondía, un zumbido. Exacto. Claro. Esa era la típica. Entonces, yo recuerdo que yo tenía que hablar con mi prima Laura Vázquez, que vive en Medellín. En ese momento tenía que hablar con ella y en el antiguo Messenger se conecta Laura y yo le escribí, hola Laura, ¿cómo estás? Inmediatamente. Cuando reviso bien, ¡ah! La vecina, ¿cómo así? Dios mío, yo con la muchacha no hablo hace años. Y a mí me dio pena decirle que no era con ella, que me había equivocado. Me dio pena, entonces ella me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo ahí pensé, tengo dos opciones, le digo que me equivoqué o sigo la conversa. Y yo dije, pues no, aquí saludándote. Bueno, hoy estamos casados, tenemos 2 hijos y ahí empezó el tema. Todo el plan de Dios. Y bueno, sí, yo a veces pienso, si yo le hubiese dicho que no, que me equivoqué, hubiese pasado, no sé, realmente no sé, pero bueno, no pasó, entonces no me preocupo mucho por lo que hubiese pasado y no pasó. Entonces, ahí empezamos a hablar. Yo me fui a Brasil y yo tenía una novia en ese momento. Mira, la vida un poquito desordenada, no mucho, pero sí un poquito. Yo tenía una novia y al mismo tiempo conquistaba a Laura, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que reparar por eso. Y lo cuento con tristeza, no me enorgullezco de eso, ni más faltaba. Y así era como mi vida, como queriendo conquistarla a ella, pero mientras en ese medio tiempo como que iba no quedándome solo. Entonces, ese era un poco de producto también, yo lo asocio no solamente a las heridas de papá, sino a mi propio desorden, obviamente, pero las heridas de papá claramente también influyen en ese proceso, ¿no? Después de eso, Ahora, a ver, por ejemplo, en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso pues, de conocerse, Laura protestante, tú alejado completamente de las cosas de la fe, cuando empiezan a salir ya oficialmente, pues pasa lo que tenga que pasar, se hacen novios, empieza un caminar con Dios, o sea, Laura te trata de llevar a la iglesia protestante, no sucede de esa forma. ¿Qué pasa en esa relación cuando pues ella es fíjate, protestante, pero tú no crees en nada prácticamente? fíjate, Miguel, que nosotros fuimos novios a distancia, porque yo viví en Brasil 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, casi 7 años. Y nosotros empezamos a ser novios en el 2014. Del 2014 al 2018, casi 4 años estuvimos a distancia, un noviazgo a distancia. eh, y ahí era un poco complicado. Ella iba a su culto los domingos y yo no iba a Eucaristía allá en Brasil. Yo empecé a ir a Eucaristía cuando me iba mal en las clases. Me empezó a ir mal en las clases en un momento
primera vez que me pasaba y yo, bueno, llevo 7 años aquí en Brasil, llevaba en ese momento 3 años y nunca había ido a misa. Ahí yo fui a misa, después yo empezaba a ir a misa los lunes porque los domingos había mucha gente. La misa empezaba a las 6 de la tarde, yo llegaba a las 6:20, iba en bermudas, en chancleta, y así yo iba por ir, solamente como para, si ella es de Dios, pues yo también, pero a mi manera. Esa era como mi filosofía. Pero en ese proceso, te voy a contar algo yo me acerco a Dios allá en Brasil, porque cuando yo termino la maestría, ingreso al doctorado. Yo hago un doctorado en ingeniería mecánica, becado también. Imagínate, maestría, doctorado, becado, alejado de Dios, la soberbia en su máximo esplendor. Pero resulta que en medio del doctorado a mí me hacen un examen que se llama examen de cualificación para ver si continúo en el doctorado. Yo perdí ese examen y lo perdí porque no estudié, literal, te digo. No estudié. ¿Y por qué no estudié? Porque José Daniel para ganar un examen no necesitaba estudiar. Mira la soberbia. Resulta que lo perdí. Y ese examen te lo vuelven a repetir a los 6 meses. Si lo vuelves a perder, listo. Te sacan de la beca, del doctorado, te regresan sin pasaje. Se me venía el mundo encima. Hombre, yo te digo que cuando pierdo ese examen, lo primero que hice fue acordarme cuando mi mamá me llevaba a misa. Me acordé de eso. Fíjate la importancia que fue con lo que inicié. Mira la semilla. La semilla ahí, La semilla germinando quedó. lento, pero claro. La semilla quedó. Yo me acordaba que mi mamá, que seguramente está viendo este video, nos llevaba a misa y cuando había problemas había que buscar de Dios. Y yo me acordé de eso. Y yo dije, vamos a buscar de Dios. Y ahí fui a Eucaristía, me encontré con un sacerdote, me confesé. Después de, yo me había confesado en el 98 hasta el 2016, saca la cuenta, 18 años tal vez. Gracias a Dios no me morí en esos 18 años. Entonces me confesé, digamos que hice algunas promesas, algunas cumplí, otras no en ese momento. Pero empecé a ir a misa, empecé a ir los lunes, porque los domingos había mucha gente. Y el día del examen, esto pocas veces lo he contado, el día del examen, el sacerdote me dijo, cuando vayas a entrar al salón, repite, Nuestra Señora pasa por delante. Así me dijo. Y yo dije, debe ser algo bueno. No entendí por qué. Y yo antes de entrar al salón dije, Nuestra Señora pasa por delante. Así mismo lo repetí como me lo enseñó. Te digo que me dieron el examen y eran 3 preguntas. Yo miro las 3 preguntas y solamente me sé una. Y yo dije, no, ya hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y yo había estudiado mucho en esos 6 meses, Miguel Ángel, muchísimo. Había ido a misa, había hecho varias promesas, me había acercado a Dios a mi manera. Y fueron unos 6 meses tremendos. Ella me ayudaba mucho en oración, oraba, le pedía oración al pastor. Era una cosa que la mamá que era pentecostal oraba por mí. Jehová, ayúdalo y todas esas cosas. Yo por ahí tengo una fotito del día del examen donde ella me la mandó que decía, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y bueno, No es cierto, o sea, hay que aclarar algo aquí, que bueno que lo digas, porque pues la mayoría de nuestros hermanos protestantes aman a Dios. Sí, lo que pasa es que están pues confundidos, equivocados, pero te aseguro que esas oraciones eran con toda la intención bonita claro, y sé que Dios escucha las oraciones. sin ninguna duda. Fíjate pero yo digo, bueno, pero de las 3 preguntas me eché una sola, perdí el examen, pero era un examen oral. Me dieron las preguntas, iba a un salón, yo vi, bueno, la profesora me dijo, ¿quieres ir al baño, tomar agua? Y yo dije, aprovechemos mi última ida al baño en Brasil, porque ya me echaron. Entonces, fíjate que voy al baño y ahí con un corazón, como dice el Salmo, realmente contrito y humillado, yo miro al espejo y hablo con Dios como nunca. Y le dije, Dios mío, ayúdame. Tú sabes que estudié, ayúdame, de verdad. Mira, fue algo sobrenatural porque en ese momento, Miguel Ángel, se me vinieron a la mente las ecuaciones de termodinámica que resolvían los problemas. Wow. Y en ese momento se me sale una lágrima porque se me vino a la mente la ecuación
claro, que yo la había estudiado, pero en ese momento no sabía hacerlo, pero en algún momento ya la había estudiado. Y yo digo, Dios mío, ayúdame, y se me vino todo eso a la mente. Y yo dije, Dios mío, gracias. Salí del baño contento, resolví los problemas y pasé el examen. ¿Qué te digo? Que yo dije, Dios me ayudó, Dios me ayudó. Y fue algo sobrenatural, ¿te acuerdas? Y todos muy contentos. Y mi mamá me dijo, no, yo hice muchos rosarios por ti. Yo, bueno, yo ni sabía qué era hacer rosario, pero Dios me ayudó. Entonces pude continuar mis estudios, pero ahí me alejé otra vez de Dios. Era el Dios bombero, era el Dios bombero. Suele Regresamos a, pasar, tristemente. sí, total. Regresamos a Colombia y bueno, vivíamos en unión libre. Sí, nosotros cuando él regresa, pues él obviamente para conquistarme me hizo 10.000 promesas. Entonces, dentro de eso era el matrimonio. Entonces, pues yo tenía muy presente que, bueno, yo me tengo que casar. Yo no puedo vivir en pecado, no puedo vivir en pecado. Entonces, una de las cosas para, digamos, yo jalarlo a la iglesia, yo lo invitaba. Yo lo invitaba, vamos al culto, vamos los domingos. Mira, yo vamos un domingo al mío y después yo voy un domingo a tu iglesia y así vamos turnándonos para no alejarnos de Dios y de pronto te queda gustando, no sabes, darle la oportunidad. Él aceptó el trato, entre comillas. Entonces, él fue como 2 veces al culto. Y pues casualmente, esas 2 ocasiones yo estaba que muy fue, en contra del diezmo, esas muy en 2 veces contra. que fue hablaron del diezmo. Entonces se concentraron mucho en el diezmo. Y bueno, eso fue la excusa que él tomó en Para ese no momento volver. para no volver. Y yo igual sí iba pues a la Eucaristía los domingos, porque yo crecí siendo católica, yo estudié en un colegio católico. Entonces yo me sabía, digamos que todas las liturgias y todo lo que se Una de las practica. cosas que me llamaba la atención de ella, de la mamá, del hermano, que para ir a la, yo digo a la misa, no, al culto, se colocaban la mejor ropa. Eso era una cosa impresionante, se vestían elegante como Como debe nadie. ser. Y yo dije, pero esta gente va a una fiesta. Yo me vestía normal, así como yo normalmente me visto, pero ellos no. Y Laura, mi esposa, el billetico que iba a dar de ofrenda, lo guardaba, era para Dios, lo planchaba a veces, porque le enseñaban todas esas cosas, que para Dios lo mejor. Y yo, bueno, fanáticos, pensaba yo no, me llamaba la atención, pero igual yo no hacía eso. Sí, bueno, en ese tiempo, bueno, mi esposo no cumplió su trato. Perdón, no fue más. Y eso hizo que nos alejáramos. Bueno, no eso, no solamente eso. El punto es que yo no volví más a la iglesia porque no lograba convencerlo de ir conmigo. Entonces yo dije, bueno, mejor que vaya siquiera a Eucaristía a la iglesia católica que no vaya a nada. Entonces yo iba con él los domingos a Eucaristía. Yo no sé qué pasó, llegó un momento que ya no íbamos ni siquiera a Eucaristía, no íbamos a nada. Los domingos era para nosotros, para salir a pasear, para salir para viajar, para disfrutar nosotros y Dios totalmente apartado. Sin embargo, yo tenía todavía como esa conciencia de que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Entonces yo se la montaba. ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? Mira que estamos viendo el pecado, mira que estamos, pues nosotros vivíamos en una unión libre. Vivíamos con mis papás. Entonces, yo no tenía conciencia de pecado. Él no entendía eso. Entonces yo era la que, y entonces nosotros discutíamos mucho por eso. Discutíamos mucho porque decía, pero tú no entiendes que no estamos haciendo bien, no es agradable para Dios. Y él no alcanzaba a comprender, pues, lo que yo sentía y el porqué de mis palabras. Pero no había igual ejemplo de ninguna parte, porque no estaban yendo para ningún lado. Correcto, o sea, es que era una relación bastante compleja, dado que también, así como él tenía sus heridas, yo tenía mis heridas y juntadas ahí sin Dios, terrible, terrible, terrible. Entonces, todo, digamos que tuvimos un vuelco cuando, bueno, nosotros decidimos ya poner fecha al matrimonio, hasta que logré
Es que lo que te digo algo, todo buen soberbio es manipulador. Todo buen soberbio es manipulador. Entonces, yo le acepté a ella el tema de que tú vas a la iglesia y yo te acompaño a la protestante y tú a la católica. Más que todo eras para mostrar que yo era también de Dios, así como ella, como la mamá. Pero realmente a mí el tema no es que me interesara mucho. Y aparte, cuando ya nos íbamos a casar, yo no tenía un trabajo fijo, un trabajo estable. Luego entré a la universidad donde estoy hoy y ella ya me dijo, bueno, ya tienes un trabajo estable. ¿Y ahora qué? Yo, pero espérate, tengo una semana que firmé el contrato. No, y ahí empezó con el tema, el tiquiti-taquiti, tiquiti-taquiti. Y yo dije, bueno, ni manera. Y decidimos casarnos, pero por lo civil, por lo civil. Vamos a buscar un restaurante, un notario, ¿cierto? Sacamos unas cuentas y vamos a casarnos por lo civil. Y un día fuimos a un restaurante donde nos íbamos a casar y compramos una cena. Cada cena costó como 70,000 pesos, eso es que como $20 aproximadamente, más o menos. Y yo saqué la cuenta y yo, bueno, si invitamos aquí a 200, a 50 personas, sale costoso el tema. Entonces, y mi hermano, que hace parte de una comunidad católica hace muchos años, él insistió, digo, no, cásense por la católica, que ahí ya quedan casados por lo civil. Pero igual eso no me convenció hasta que saqué mi planilla en Excel y saqué cuentas. Y llegamos a la conclusión económicamente que era más ventajoso económicamente por la Iglesia Católica que por lo civil. Y esa fue la razón por la cual decidimos casarnos por la Iglesia Católica, porque era más barato. Pero antes de eso había un problema también. Si era el sacerdote o era el pastor. La pastora. O la pastora, porque ella tenía pastora. Peor todavía. Peor todavía. Y yo... Ojo, no es nada en contra de la mujer, solo que pues no puede existir una mujer pastora ni sacerdotisa. Claro, no, Dios llamó a los que quiso y llamó a 12 hombres. Entonces, pero bueno, ahora es que sé eso, en su momento yo no entendía esas cosas y ella quería con la pastora y yo sí dije con la pastora no, no y no. Y ella aceptó por la católica porque era eso o nada. Ella quería estar bien con Dios, yo quería estar bien con ella, económicamente es más barato. Bingo, se acomodó todo. Nos casamos por la Iglesia Católica. Sí, pero durante ese proceso, digamos que nosotros duramos aproximadamente 8 meses. 8 meses, sí, planificando el matrimonio. Ah, sí. Entonces, pues llegó, yo tengo mi cuñada que vive en Bogotá, en otra ciudad. Ella vino acá. Saludo para Sandra, que está ahí viéndonos. Ella vino acá a Barranquilla, bueno, vivió un proceso en la comunidad que hacía parte de mi cuñado, se llama Lazos de Amor Mariano. Ella vivió un retiro de conversión con su esposo. Entonces, ella cuando, bueno, nos dijeron, no, hay que darle la bienvenida porque vienen de retiro espiritual. Yo, sí, hay que se hace una bienvenida sorpresa, se ponen globos y se les da, nos reunimos toda la familia, amigos. Y yo, sí, bueno, vamos, teníamos que estar porque obviamente mi esposo, el hermano, y yo como su novia. Entonces, bueno, todos escondidos. Y, ¿qué está pasando aquí? Bueno, escondámonos. Y llegaron así como estilo cumpleaños, sorpresa. Y llegó ella y sorpresa, le dimos la bienvenida. Nosotros no entendíamos por qué estábamos haciendo eso, pero seguíamos la corriente. Ella empieza a dar su testimonio de lo que vivió con su esposa en el retiro. Nosotros quedamos totalmente fríos. Y yo, ¿qué? ¿Te pasó todo eso? O sea, fue un momento ellos se iban a separar. Muy emotivo. Se iban a separar y ella se fueron para ese retiro y dijeron, mi hermana dijo, a mi Dios no me va a cambiar en 3 días. Fueron sus últimas palabras antes de subir al bus. Y yo dije, bueno, si se quieren separar, que se separen. Yo no le prestaba mucha atención a eso. Pero resulta que sí la cambió y la cambió mucho. Y yo, cuando ellos llegaron, yo veía el cambio que fue, pero tremendo, tremendo. Pero, Miguel Ángel, fue del cielo a la tierra. Una cosa tremenda. Ya no escuchaban reggaetón, ahora que iban a Eucaristía diaria, hacían el Santo Rosario todos los días. Por allá. ¿Qué les hicieron? ¿Qué les hicieron? Y peor aún,
ahora iban a la comunidad una vez a la semana a hacer un proceso llamado la consagración. Y yo dije, esta gente está loca, loca, Se loca, loca. fanatizaron. Se fanatizaron. Y me invitaron muchas veces. Y yo, no, 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 yo no necesito de eso. Y bueno, se metieron por aquí. Una de las cosas que nosotros más criticamos, bueno, pues me junto ahí en una cochada con mi esposo de mi cuñado, era que se la pasaba metido en esa finca, en la finca donde hacían el retiros espirituales. Entonces, pero mi hermano Pedro, un saludo a Pedrito también. Pero Pedro, ¿qué es lo Saludos que a Pedro por allá por sus oraciones, por su hermano y su cuñada. Sí, o sea, nosotros le decimos, pero Pedro, ¿qué hace tanto allá gastando? Bueno, mi esposo decía, vas a gastar plata, porque ¿dónde saca plata para él estar yendo a esos retiros todos los fines de semana? Y eso duraba sábado, domingo, lunes, festivo, o sea, todo lo que le pidieran allá. Y mi esposo pues le criticaba mucho eso. Y yo pues le seguía la corriente, y sí, esos católicos, ¿qué les pasa? Entonces, yo que era protestante en esos 2 días y ya normal. Entonces, mi cuñada, después que ella, bueno, cuenta su testimonio, pasan los días, ella me da la invitación, me da una invitación, me regala una boleta. Pero antes de eso, ella le dan vacaciones en el trabajo. Okay. Y ya yo tenía armado en Cartagena un hotel, ya tenía todo listo, un paseo, absolutamente todo armado. Plan romántico porque ella le habían dado vacaciones. Resulta que ella me dice, no, que es que me invitaron a un retiro. ¿A qué? A un retiro. Y yo no puedo creerlo. Y yo le dije, ay, mi plata, lo que yo reservé y no te importa, como no es plata tuya. Ahí eso fue pelea. Y resulta que yo imagínate, le decía, es un retiro católico. ¿Qué vas a hacer? Claro. Entonces, ella no, yo voy porque no le puedo decir no a Dios. Y resulta que se fue jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, me gustaría saber, Laura, ¿qué fue lo que al final te impulsó? O sea, porque nada más el nombre lo dice, Lazos de Amor Mariano. O sea, los protestantes, los evangélicos, te pueden hablar de Esther, de Ruth, tanta mujer pueden encontrar en la Biblia, pero de la Santísima Virgen María, la que gracias a su sí nos trajo al Salvador, al Rey de Reyes, a nuestro Señor, a esa a la que el ángel se le apareció y le dijo, salve María, o sea, como el saludo de las reinas. Ellos no hablan para nada de María, dicen que es una mujer cualquiera. Entonces, ¿cómo teniendo tú esas cosas en la cabeza, se te ocurre un retiro que se llama Lazo de Amor Mariano? Bueno, sinceramente nosotros estábamos pasando por una situación muy difícil. José y yo no estábamos, digamos, conectados. Como nuestra relación empezó, digamos, un poco tóxica, la distancia, nuestro temperamento, nuestras heridas, nosotros estábamos haciendo el itinerario para crecer en amor, algo que se tiene que hacer acá normalmente antes del matrimonio. O sea, nosotros tenemos que hacer un curso prematrimonial. Ese es el curso prematrimonial. Sí. Y eso fue muy sufrido. Nosotros íbamos todos los fines de semana peleando. Yo lloraba, él me insultaba, llegábamos tarde, nos íbamos temprano, él no se concentraba, él no prestaba atención absoluta a nada, lo que decían en la charla. Y yo decía, pero presta atención, pero escucha. Yo trataba como de, a pesar de que era algo católico, porque era el prematrimonial, pero católico, yo trataba de que, bueno, aquí algo tienen que enseñar que me sirva. Entonces yo trataba de concentrarme y él, nada. Si la gente hiciera bien sus cursos prematrimoniales, no existirían tantos divorcios porque muchos no llegarían a casarse. Claro, no. Fíjate algo que te quiero comentar en ese itinerario. Recuerdo que hubo un día que hicieron una dinámica y le dicen a las mujeres, oren por su futuro esposo. Y ella oró por mí. Ella oró por mí y yo le dije a ella, sentí algo raro. Me sentí raro, no sabría decirte qué, pero sentí que mientras ella oraba yo sentía algo. Entonces fue una experiencia sobrenatural en ese momento, pero no le di mucha importancia en su momento. Entonces, porque yo era muy escéptico a las cosas de Dios. Yo esas cosas sobrenaturales, yo era muy de la matemática, de la física, de que el universo es el creador.
casi que entrando a la nueva era, te cuento. Un poquito más y entra. Bendito Dios. Entonces, nosotros hacemos el curso y después del curso, ella va al retiro. Bueno, mi cuñada me pasa la invitación y yo dije, bueno, Señor, yo estoy alejada de ti, no voy a la iglesia, pues a mi iglesia protestante, no voy a la católica, no estoy haciendo nada, estamos viviendo en unión libre, estamos viviendo en pecado. Yo sentía mucha culpa por tener esa relación con él, con mi esposo. Yo, Señor, no estoy haciendo nada bien. Entonces, déjame ir, voy a permitirme ir a este retiro, así sea católico. Yo sé en lo que creo, yo sé en lo que no creo. Eso no me va a afectar. Yo voy a ir a vivir mi momento contigo de oración. Eso fue mi pensar en ese momento. Entonces, además, puede que si yo vaya, él cambie esa actitud tan soberbia, porque él era muy manipulador. Y claro, o sea, a mí me daba rabia que quisiera manipularme a toda hora y por eso eran las discusiones. Pero tú sí te gusta manipular, ¿qué? No te estoy manipulando. O sea, esas eran nuestras discusiones. Entonces, bueno, yo decido ir al retiro, que él quiera o no, o sea, a mí no me importa en ese momento, yo voy a ir y punto, o sea, tú no vas a estar sobre Dios. Ya lo había, ya de por sí fue mucho tiempo él mi altar, o sea, yo lo tenía prácticamente en un altar, porque yo desplacé a Dios por él. Entonces, obviamente mi vida pues se derrumbó, por así decirlo, porque estaba apartado del que de verdad era mi Dios. Entonces yo tomé esa decisión y me fui para el retiro espiritual. Fue difícil, sobre todo por María, pues por la Virgen Las María. imágenes, los cantos. Lo bueno es que, bueno, como yo crecí en una iglesia católica, bueno, yo me sabía todas las canciones, me sabía todas las oraciones, los rezos. Y una de las cosas que mi cuñada me dijo antes de irme, abre tu corazón. No te cierres a nada. Trata de dar 100% de ti a pesar de que no creas y no confíes. Y yo me fui decidida a hacerlo así tal cual. Yo, bueno, Señor, yo voy aquí totalmente a tu disposición, haz lo que tú tengas que hacer en mí. Y yo me traté de concentrar y hacer todo lo que me decían así yo no creyera. Y yo me fui, yo viví mi retiro, tuvimos muchos momentos con María. No fue el primer día, no fue el segundo día, no fue el tercer día, sino hasta el cuarto, en que ya pude, digamos, abrirme 100%, digamos, a tener una experiencia con ella, que fue muy difícil, me costó, pero bueno, se vivió. Pues allá yo tomo la decisión de que pues ya yo voy a regresar con mi señor prometido y ya faltaban como 5 meses. 5 meses para el matrimonio. ¿Qué pasado, por ejemplo, con la mentalidad protestante, o sea, al salir de ese retiro? O sea, voy al culto, voy a la iglesia católica, o sea, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Disculpa, es que no te entendí. ¿Qué pasaba por tu cabeza si entonces seguías en la iglesia católica o regresabas a la protestante? Cuando yo estaba allá, lo único que a mí me importaba era hacer las cosas bien. O sea, yo sentía, bueno, Señor, porque es que una de las cosas que yo me cuestionaba estando en la iglesia protestante era en que yo sentía que ese no era mi lugar, que yo sentía que no le podía servir al Señor como Él quería que yo le sirviera. Y yo, bueno, me sentía a gusto emocionalmente hablando por todo el ambiente y por todo lo que te ofrece, pero en el fondo de mi corazón sentía que no estaba dando lo que el Señor quería que yo le diera. Y entonces yo le oraba mucho al Señor, Señor, llévame a la iglesia que tú quieres que yo te sirva, que para mí era la iglesia protestante, sino otra iglesia protestante. Entonces ahí es cuando, digamos, bueno, yo voy a la iglesia católica y me doy cuenta de que, voy al retiro, perdón, y tomo la decisión, bueno, Señor, de pronto es esta es la respuesta a lo que te he pedido. La iglesia católica no era lo que yo esperaba, pero bueno, es que vamos a dar la oportunidad. Ella pensaba que su iglesia no era esa donde ella iba, sino otra iglesia protestante y no la católica. Ese es el comodín que tienen los protestantes. Como existen cientos de miles de denominaciones protestantes, entonces van brincando de una en una. Sí, exactamente. Entonces, bueno, cuando yo regreso y bueno, ya yo he terminado la decisión, bueno, vamos a ir por este camino para ver qué pasa. Yo le digo a mi esposo, bueno, vamos a vivir en castidad hasta el matrimonio. Faltaban 6 meses, 5 meses.
Ya yo, si vamos a hacer las cosas, ya tomé la decisión, vamos a hacer las cosas bien como Dios quiere, y si no lo hicimos antes, vamos a hacerlo a partir de ahora. Entonces mi esposo, bueno, mi prometido en esa época, me hizo una pataleta. Me hizo una Claro. pataleta. Yo voy a contar esta historia, Ahí se pero peleó con el hermano. a mí me gusta contar esta parte, porque yo Ahora me va a dar con todo. no voy a ser amoroso, voy a hacer con amor. Yo llegué y él me recibió con bombos y platillos, todo romántico. Bueno, llevaba yo 4 días fuera, y el cuarto todo lleno de rosas, corazones, pétalos, velas, todo lo que tú te puedes imaginar. Entonces, yo le digo, no, vamos a vivir en Castilla hasta el matrimonio. Entonces, bueno, él el primer día me lo aceptó porque él estaba muy emotivo. Ay, te arañé, te amo, bueno, todo lo que tú quieras, amor. Bueno, segundo día, vuelve a intentar, yo no, hasta vamos a vivir en Castilla hasta el matrimonio. Bueno, lo aceptó. Bueno, está bien, no importa. Pensará él, es por el calor del momento, de que acabo de vivir el retiro. Al tercer día vuelve y me dice, yo no, vamos a vivir en Castilla el matrimonio. Y tienes que ir a un retiro espiritual. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? No, vea, si tú quieres que nos casemos, tienes que irte de retiro. Ya me estaba obligando a ir a un retiro. Y yo, no, ¿cómo así? Si tú quieres ir, o vas al retiro o no nos casamos. Entonces eso fue como a medianoche. Empieza él, pero ¿cómo así? A insultarme, ¿cómo hacer posible? ¿Qué te hicieron allá? ¿Te fuiste a buscar novio? ¿Tú no fuiste a buscar a Dios? ¿Qué es lo que hicieron allá? Eso, todo es culpa de mi hermana, todo es culpa de Sandra por invitarte, yo tenía todo planeado, vas a ver, algo decía tus papás que se acabó todo. Entonces, bueno, él peleando y yo callada, yo no le decía nada. Yo soy normalmente muy llorona. Pero en ese momento el Señor me dio firmeza. Me dio firmeza y yo estaba tranquila escuchándolo él parlotear, discutir, tralá, tralá, tralá. Fue y ya mi mamá, pues llamó a mi mamá, se despidió de mi papá, le dijo, suegro, me voy a esta casa, aquí no me quiere. Y papá, bueno, vaya con Dios, mi hijo. Más rabia le dio cuando mi papá lo despidió como si nada. Salió de la casa. Eran las 2 de la mañana, imagínate. Salió de la casa, se llevó sus cosas, porque su casa, pues su mamá vivía al lado. Cogió los libros, su ropita, y cuando vio que yo estaba cerrando la puerta como si nada, bueno, chao, tiró toda la mitad de la calle y salió para su casa a insultar a los hermanos. Cuando llega allá, se encuentra, pobrecita, mi cuñada estaba embarazada, y él a insultarla. Por tu culpa no hay matrimonio, se acabó todo. Y ahí yo, como cuenta ella, estaba muy, muy molesto y mi hermano me dice, ese día era martes, y me dice, el jueves te vas para un retiro. Y eso ya fue yo dije, ese tal lazo de amor mariano es mi enemigo, el retiro es mi enemigo. Se volvieron locos. Me volvieron loco. Entonces yo pensé, todo soberbio, como te dije, manipulador y es estratégico también. Y yo dije, bueno, si yo no me caso es un mal negocio. Ya teníamos la wedding apartada, la iglesia, la música, la foto, ya teníamos muchas cosas. Y yo dije, no puedo perder tanta plata así nada más. Vamos a negociar. Todo soberbio se cree buen negociante. Ese día a las 6 de la mañana yo me levanto como si nada y voy de una casa a la otra. Vivíamos uno al lado del otro. Ese día parqué el carro de mi mamá, no en la casa donde los papás de ella. Me fui de una casa a la otra y le dije a ella, vamos para el trabajo, vamos a hablar, no ha pasado nada. ¿Tú quieres que yo vaya a un retiro? Yo voy, pero voy en diciembre, una semana antes de casarnos, para estar más cerquita de la fecha. Ya mi estrategia era, en esos 5 meses, ella se le olvida todo y todo vuelve a la normalidad. Resulta que no fue tan así, porque ella me redobló la apuesta. Me dijo, hoy en la noche empieza un proceso que se llama la consagración. ¿La qué? La consagración. ¿Y eso qué es? No, eso es un proceso que nos dicen que es muy lindo, que dura 9 meses. Y yo, ¿cuánto? 9 meses. Y yo dije, no, esta niña va a ser monja. Ya fue lo que yo pensé. Esta niña va a ser monja. Y me dijo, no, yo voy hoy. Y yo, ¿que tú vas hoy a dónde?
no, a la sede allá de Lazos de Amor Mariano, que empieza la consagración. Y yo le dije, yo no te voy a llevar. Y me dijo, si no me llevas, yo me voy en taxi. Y yo, esta muchacha se enloqueció, o sea, se enloqueció totalmente. Me redobló la apuesta, entonces tenía que yo llevarla porque si no, ella igual iba. Mi intención era que no fuese. Entonces, antes de empezar esa consagración, yo la llevo y aparece así, Lazos de Amor Mariano. Yo no conocía de María, para mí era una empresa del señor Mariano, imagínate. Esa era mi concepción. Y yo veo esto y bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es una iglesia? No entiendo. Y mi esposa me dice, bueno, ves al retiro el jueves. Y ahí es cuando yo le digo, bueno, mira, yo soy profesor. Es difícil que un profesor falte a la clase. Si quieres, vamos a llamar a la directora de la universidad, que es mi jefa, y escucha tú misma que no me va a dar permiso. Todo buen soberbio es autosuficiente. Se cree que las sabe todas. Y le dije a ella nunca me contesta, mi jefa nunca me contesta. Quédate en el carro y pendiente que no me va a contestar. 7:30 de la noche, un martes, no me va a contestar. Escucha, y le marco. Si ves, no contesta. Cuando yo voy a colgar, ahí en la pantallita, yo voy a colgar. Hola, José, yo quedé así. Hola, José. Yo, hola, jefa, ¿cómo está? No, ¿cómo estás? Bien. Ahí me dio pena decirle que yo iba para un retiro. Y si iba para un retiro, que yo iba porque si no iba, no me casaba. A mí me dio pena. Y yo le dije, bueno, jefe, es que yo voy a ir a un retiro que me invitaron porque yo quiero orar por usted y los estudiantes. Imagínate. Así le dije. ¿Sabe qué me dijo? Qué lindo, claro que sí, tómate los días que necesites, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Y ese momento se me vino el mundo encima porque ella estaba escuchando todo. Y yo, ¿y ahora qué invento? Si ella no estaba, yo le decía, no me dieron permiso y se acabó. Pero ella escuchó todo. Y ahora me toca ir. Y bueno, resulta que ya me habían comprado la boleta, ya toda la logística estaba armada. Solamente faltaba mi sí. Y yo dije, bueno, voy. Y fui al famoso retiro. Cuando fui al retiro, caramba, esas cosas, ya le voy contando ahí porque me pongo un poco sentimental cuando llegan estos temas. Así que mejor dale tú, Laura. Bueno, él hace bueno, él va al retiro. Vamos toda la familia a supervisar de que sí se suba al bus y que se mantenga en el bus mientras el bus arranca, porque él podía simplemente decir así, bueno, dejarnos y bajarse. Entonces fuimos toda la familia, lo dejamos allá, mi cuñado se puso en la puerta del bus para que no se bajara. Me bajé y en la puerta estaba mi cuñado, ¿para dónde vas? Tu hermano. Mi hermano me dijo, ¿para dónde vas? Y ahí iba para abajo. Te cuento que yo estaba empezando con un emprendimiento y todo soberbio se cree el superempresario. Y yo dije, bueno, en este bus hay 60 hombres, el retiro cuesta tanto, esto es un buen negocio. Yo puedo alquilar una finca, busco un pastor que ore, cobro tanto, no, este es el negocio. Dios me trajo aquí, fue para mostrarme mi próximo emprendimiento. Eso es lo que yo pensé. Resulta que se levanta el director del retiro y dice, aquí hay una persona que está pensando que hay 60 hombres, que cuesta me dijo todo lo que yo estaba pensando. Yo en ese momento yo dije, esta gente tiene poderes sobrenaturales, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? ¿A dónde voy? Me puse más nervioso y me quería ir. Claro, después entendí que esa persona, Dios le ha regalado unos dones muy bonitos y hoy que la conozco, pues sé que es así. Claro, el Señor ahí le fue mostrando que había un resoberbio ahí pensando bobadas. Sí, entonces ese era yo. Cuando llego al retiro, bueno, ahí lo más bonito que viví en el retiro fue que pude perdonar a mi papá, el abandono de papá. Recuerda que te comenté. Ahí perdoné a mi papá, el abandono. Fue un momento muy lindo, muy especial. Viví cosas sobrenaturales, viví cosas que nunca había visto en la vida. Viví el amor de Dios plenamente. Viví cosas muy lindas con la Santísima Virgen María. Yo cuando tuve
una charlita sobre apologética, fue la que más me impactó en el retiro, fue la que más me impactó, porque tiene que ver con la formación, y yo ni sabía que era apologética, primera vez que escuchaba esa palabra. Entonces el tema de las imágenes, yo era el típico agnóstico que quería refutar sin conocer nada. Es como ahorita el ateo que nunca ha leído el catecismo y quiere refutar la Iglesia Católica. Ese era yo más o menos, con argumentos totalmente bobos, queriendo refutar a la Iglesia. Y claro, con Biblia en mano, me fueron destruyendo uno por uno mis argumentos, y bendito Dios que me dio la gracia de ser honesto intelectualmente, y algo que yo pues como de ciencia, de académico, nunca refuto es la verdad, me guste o no me guste. Y yo cada argumento que daba me lo refutaban, pero muy fácil. Y yo decía, eso es verdad, me puede gustar más o menos, pero lo que me está diciendo tiene todo sentido, eso es verdad, no tengo más nada que hacer. Y ahí las imágenes, la cruz, los hijos de María, y todo uno por uno fue cayendo una ficha de dominó. Y ahí yo dije, esta iglesia es la verdadera. En esa charla, esta iglesia es la verdadera. Quiero estar acá. Y entonces ahí, digamos que llego del retiro y le digo a mi esposa, a mi prometida, ahora lo entiendo todo, vamos a vivir un noviazgo como Dios siempre lo quiso, en castidad, aunque sean 4 o 5 meses. Vamos a esforzarnos, vamos a dormir en pijama, vamos a poner almohadas, no podíamos en cuarto distinto porque ya vivíamos de mis suegros, ya no nos habían echado por gracia de Dios, entonces ya pedir otro cuarto era como mucho, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer el rosario, no sabíamos hacer el rosario. Tenemos un librito, voy a mostrar, que nos dieron en el retiro. Sin oración no hay salvación. Y aquí hay varias oraciones, incluida el Santo Rosario. Nosotros nunca en mi vida yo había hecho un rosario, ella no sé, pero no ni se acordaba. Y aquí empezamos a leerlo, el Ave María, y ni me acuerdo cómo es. Aquí dice, el Padre Nuestro, que son 10 Ave María, el credo, ni sé cómo es que sea. Y ahí lo íbamos leyendo y lo íbamos haciendo, y ahí empezamos. Y ahí empezamos a notar que el Santo Rosario nos estaba ayudando en el temperamento. Y la consagración. Y empezamos a hacer la consagración juntos. Y aquí les digo, si hay algo que transformó nuestra vida, el retiro es muy lindo, pero la consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort, es un nacer de nuevo, pero desde el vientre de la Virgen. Realmente renovar conscientemente las promesas del bautismo. Y eso nos ayudó muchísimo, no fue una catequesis más. Te cuento, Miguel, que cada clase, cada charla fue tallando mi corazón. El placer, el poder, el tener, la riqueza, la apologética, los hijos de María, un montón de cosas que fueron destruyendo en mí mi soberbia. Y yo dije, esto está transformando mi vida. Yo dije, esto está transformando, me está ayudando. Y yo que tuve clases con muchos profesores de varios países, yo dije, ninguna de esas clases ha conseguido lo que esta clase está consiguiendo, que es transformar mi vida. Entonces fue muy lindo ese proceso de consagración, y llegamos a un bloque que es el bloque de María, donde te muestran María en las escrituras, María, los dogmas marianos, y eso a mí me enamoró de una manera tremenda, porque yo dije, si la Virgen visitó a Isabel, ella es misionera, yo también quiero ser, yo quiero imitarla a ella. Y ahí ella encendió mi corazón, ella encendió mi alma, ella me mostró el camino, y ella me llamó. Hoy estoy plenamente convencido de eso, y fue muy lindo el proceso. Paradójicamente, con ella estaba pasando lo contrario. El bloque de María la estaba alejando de la consagración, ya no quería ir más, no quería hacer el rosario, no quería orar. Fue tremendo, Miguel, está muteado. Fue tremendo para él. Que digo que el enemigo cómo quiere separar y destruir, ¿no? Primero fue ella, y luego que tú te comienzas a entregar, entonces ahora ella comienza a retroceder, ¿no? Sí. Sí, fue algo muy...
muy fuerte porque mi esposo, bueno, José, en ese momento, él se fue al extremo. Bueno, yo le decía así, te fuiste al extremo. Es que ella oró por mí y Dios escucha las oraciones. De no hacer Claro. ninguna práctica, de no creer en nada de eso, de no darle importancia. Él quería hacer todo. Entonces estábamos en la consagración, entonces ella quería hacer todas las oraciones que pues, estaban en el libro que te mostró, quería hacer todas las novenas de todo el santo que le mencionaran, santas, no sé, Santa Bernadita, San San Agustín, Agustín, San todos los santos. Francisco, así, todo el que le mencionara, vamos a hacer la novena, vamos a hacer la novena. Y yo, pero calma, rosario todos los días, pero yo decía, pero calma, que mi proceso es diferente al tuyo. Tienes que tenerme paciencia, yo no puedo seguirte el ritmo que tú quieres llevar. Entonces él iba a millón, él ya se tomó la decisión de que ya iba a ser un católico, digamos, de verdad. Me pasó, por ejemplo, igual con mi esposa, exactamente igual. ¿Cómo va a ser? Yo le decía, o sea, Sí. es que es difícil, ustedes quieren ir a millón y yo decía, no, yo voy a un paso diferente. Si tú quieres, tú sigue a tu millón y yo voy a mi paso, pero no me presiones. Mira que yo con el Santo Rosario me levantaba a las 3 de la mañana y yo empezaba a hacer rosario así, prendía la luz. Amado Señor, sabes que yo te amo y te pido por esas mujeres que no te aman, que están dormidas, que de verdad no te demuestran afecto. Te pido por ellas. Dios te salve María. Y ella no se levantaba. Y eso está mal, ojo con esto. O sea, realmente No, sí. está O mal, está sea, mal. cada quien tiene su proceso, eso es verdad. Sí, es un proceso, claro, pero ya que de pronto alguien está viendo esto, sepa que no, eso no se hace. Pero bueno, en su momento yo lo hice y está mal. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden, como decía San Agustín. Y realmente yo vivía ya una fe, pero desordenada. Quería recuperar 30 años de mi vida en días, en Claro, minutos. Y claro. eso extremo no está bien. Pero Dios se vale de eso para ir organizando todo. Bueno, sí, Yo le decía a Dios en el rosario, esto es muy importante, que mi esposa haga el rosario conmigo. Válete lo que tú quieras. Así se lo pedía. Y ella ya está embarazada de mi niña. Y ojo, cuando le pedimos las cosas a Dios, Dios se toma las cosas en serio. Dios se toma las cosas en serio. Nosotros nos consagramos. Mi esposita queda embarazada. Empezó todo este tema del rosario. Ella se alejó del rosario. Y ahora empieza la historia. Bueno, los que están llegando no se han perdido de nada porque ahora sí vamos a empezar a contar el testimonio, Miguel O Ángel. sea, de hecho, iba a dar gracias ahorita acá en los comentarios, darle gracias a todas las personas que nos han acompañado toda esta hora, a las personas que se están conectando ahorita, pues ya pueden ver, ingresar y ven el testimonio completo, ¿no? Pero como dijimos al inicio, pues es un testimonio de conversión de la gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Y ya como católicos, pues en su proceso y como todos, de hecho, la conversión no es de un día, todos los días es nuestro proceso de conversión, pues vivieron una situación con su hijita y pues si quieren nos pueden comentar qué sucedió y por qué es tan importante el beato próximo santo, ¿no? Ya lo que falta es la canonización de Carlo Acutis. Fíjate que a los 5 meses de embarazo, mi esposa en pandemia, 5 de octubre del 2020, le hace una ecografía que se llama detalle anatómico. El embarazo venía perfecto. Bueno, antes de eso, un paréntesis aquí, nosotros un mes antes de casarnos dijimos, vamos a ir a Eucaristía todos los días. Y desde el 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre, todos los días fuimos, juntos o separados, para ofrecérselo al Señor. Y eso lo hicimos, fue muy bonito. Y vivimos 30 días continuos de Eucaristía. Mi esposa quedó embarazada, como les decía, el embarazo iba muy bien. Y a los 5 meses le hacen el detalle anatómico, que te revisan pues todas las partes del cuerpo del bebé. Y ella en pandemia ya entra sola
y yo estoy afuera porque no me dejaban entrar. Cuenta esa parte. Sí, cuando yo ingreso, bueno, el doctor me inicia la ecografía, bueno, revisa primero la cabeza, el cerebro, las extremidades, el rostro, los deditos y todo eso, y al final, pues va para el corazón. Cuando él empieza a detallar el corazón, pues digamos que se extiende más. Y él, pues inicialmente me iba diciendo y me iba explicando lo que iba viendo y lo que estaba detallando. Entonces, cuando llega al corazón, ya deja de hablar y empieza a revisar y a revisar y a revisar y a hacer que se moviera la niña para revisar del otro lado y vamos a mirar por aquí, por allá. Y empieza a decirme que la niña tenía posible fallo evolutivo. También me empieza a decir que hay desviación del corazón, que el corazón no estaba en la posición correcta. Que digamos que las venas y las aortas no estaban del calibre correcto, que la niña podía nacer azul, sin oxígeno, que la niña podía no nacer, que si no le llegaba suficiente oxígeno, pues al cerebro iba a nacer con la cabeza también más grande, y a contarme 10.000 complicaciones que eso iba a acarrear. Entonces, bueno, yo escuchaba atentamente, yo caía en silencio, bueno, salí, le expliqué a mi esposo en llanto en ese momento todo lo que me dice el doctor en ese momento, y le explico y bueno, él me calma. Llamamos a una una amiga de la comunidad que es ginecóloga. Ella nos recomendó ir a otro ginecólogo particular para tener una segunda opinión. Bueno, nosotros vamos. En ese momento, sí. Como era pandemia, era por cita por WhatsApp. Y claro, nos dijeron, no, tienen que venir mañana, pidan la cita. Y yo, no, pero esto es urgente. Y yo le dije a mi esposa, si algo hemos aprendido en este proceso es que el rosario es poderoso. Vamos a hacer un rosario. En el carro, fuimos al carro con calor, hicimos el rosario. Cuando salimos del carro, una enfermera se acerca y dice, ¿ustedes tienen cita? Y yo le dije, sí. Y ahí mi esposa, yo le dije, sigue. Y era una mujer, no quiero decir que era una ángel, no, era una persona que se acercó. Y mi esposa me dice, me van a atender. Y yo, bueno, bendito Dios. El rosario ya empieza a dar sus frutos. Y la atienden y bueno, le dicen todo lo que... Cuando estoy adentro, pues el ginecólogo me revisa, me dice, bueno, parece que no puedo darte más detalles porque yo no soy experto en cardiología, pero aquí está un colega al lado, déjame llamarlo, llamo a un cardiólogo pediatra. Entonces el cardiólogo confirma pues todo lo que había dicho el primer doctor. Entonces, bueno, ahí digamos que empieza, digamos, esa batalla entre lo que de pronto sentíamos y pues lo que Dios quería hacer. Entonces, bueno, nosotros ahí empezamos a hacer el Santo Rosario todos los días. Al ver eso, al ver digamos, esa condición de mi bebé, mis papás se unen también. Era su primera nieta. Entonces mi mamá protestante empieza a hacer el rosario con nosotros también. Mi hermano de 10 años también empieza a hacer el rosario. Mi hermano no tenía nada que ver con, o sea, Dios era el de la iglesia donde lo llevaban, lo llevaban en realidad para que se metiera al curso, al salón de los niños, donde los ponían a colorear y cosas. La escuelita dominical, sí. Y él también empieza a hacer el rosario. Mi papá también él no se sabía las oraciones, pero él se sentaba, cerraba sus ojos y empezaba a orar. Toda la familia se volcó en el rosario. El rosario. Todos los días nos juntábamos a hacer el rosario, hacíamos también la novena a la Virgen de la Dulce Espera. Y ya apareció, ya iba a ser casi 12 de octubre y apareció en las redes un muchacho, Carlos Acutis, que lo iban a beatificar. Yo no tenía ni idea de qué era beatificar. Empecé a investigar y vi que su intercesión hizo un milagro en Brasil. Y mira, Miguel Ángel y todos los que nos están viendo en vivo y los que van a ver este video, mi fe fue muy sencilla en el sentido de que yo dije, Carlos Acutis, yo no te conozco, no sé quién eres, pero yo también viví en Brasil.
si tú ayudaste a esos niños en Brasil, ayuda a mi hija. Le dije, ayuda a mi hija, yo también vivía allá. Más nada, eso fue lo que yo le pedí. Le hice una promesa que si él ayudaba a mi hija, iba a ocupar un lugar muy importante en mi altar. Nosotros ya teníamos un altar en casa y él iba a ocupar un lugar muy importante. Resulta que empezamos a hacer el rosario. Después de la beatificación, empezamos a hacer la novena al Beato Carlo Acutis. En esos 15 días que tocaba hacer un control con el cardiólogo pediátrico, ahí está hermoso el Carlito, un control, resulta que vivo una experiencia sobrenatural porque en medio del rosario, nosotros hacíamos el rosario y después la novena, el rosario y la novena. En ese momento yo escucho la voz de la Virgen, escucho la voz de una mujer, yo con mis ojos cerrados, una mujer dice, era miércoles y el viernes era el control. Ella dice, el viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. Segunda vez. Wow, Dios santo. El viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. Tercera vez. El viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. E irás al Santísimo a agradecer. Esas fueron las palabras. Yo abro los ojos y queda ese tema como que, wow, me lo inventé, aquí está mi esposa, mi suegra, no hay más nadie, ¿qué fue esto? ¿Será que son deseos míos? Bueno, listo, yo quedé como quieto, no dije nada para no generar falsas expectativas, de pronto en mi imaginación, pero yo escuché la voz de la mujer, una voz suave, dulce, que me dijo así, y hacíamos la novena a Carlo Acutis, con mucha fe, con mucha fe. Llegó el viernes. El viernes ella va al control. Cardiólogo pediatra. Mi niña tenía, yo quiero leerlo acá, okay. Lo que decía, si hay aquí algún médico, bueno, aquí está el doctor Portillo que debe saber estos temas. El diagnóstico era 5 de octubre del 2020, voy a leerlo, mira. Se observa corazón con desviación del eje en levocardia 79 grados. Eso es bastante, me dicen los que saben. Posible mala alineación de la aorta, disminución del calibre pulmonar. Bueno, aquí no hay que ser doctor para saber que eso está malo, ¿no? Dice así, se observa signo de la Y en Doppler, lo que podría estar en relación a fallo evolutivo. Dicen que eso es muy grave. Dice aquí, las cavidades se evidencian de igual calibre, difícil evaluación por edad fetal, posición no adecuada persistente del dorso anterior. Recomendamos otro estudio a la semana 24. El tema estaba complejo, muy complejo. Entonces, resulta que el doctor nos había explicado que ese eje cardíaco eso no se gira, que incluso él nos explicaba para darnos como tranquilidad que hay personas que nacen con el corazón del lado derecho, que tranquilo, que no me preocupe, que hay que esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo nos decía, bueno, la niña puede morir en la barriga. Entonces era complejo el asunto. Pues cuando nazca se opera. Cuando nazca se opera, exactamente. Así recién nacida. Y bueno, ella va al control. Yo voy al control y bueno, el doctor empieza a revisar y bueno, me dice, bueno, todo está normal. Todo está normal, doctor, pero y el eje, pues una de las cosas que más nos hacía eco a nosotros y nos preocupaba era el eje cardíaco. Y el eje cardíaco, ¿cómo está? Está normal, no te preocupes por eso. Está todo normal. Cuando ella llega al carro y me dice así, yo le pregunté, ¿el eje cardíaco? Me dice, no, se giró. Yo, ¿cómo? Dios, se giró. Entonces... ¿Qué? Tranquilo, que todos sabemos la emoción de sentir el amor que tiene nuestro Señor por cada uno de nosotros. En ese momento, yo esta mañana, te digo, hago un paréntesis, esta mañana le hablaba con mi amigo Gonzalo Agüero, el testigo de la fe. Le dije, Gonzalo, ora por mí para yo no llorar, porque es que cada vez que nos acordamos de ese momento es muy especial. Es muy especial porque ver muchas personas
que critican de la Virgen, que la rechazan. Y te digo una cosa, cuando ocurre un milagro de esto, critican de la intercesión de los santos, pero cuando ocurre un milagro que nadie me lo contó, yo lo viví, hermano, cuando ocurre un milagro se acabaron los argumentos, se acabó la academia, se acabaron los libros, es Dios hablando, es Dios hablando, yo existo, mi madre intercede, los santos interceden. Entonces, cuando mi esposa me dice, el eje cardíaco se desvía, se giró, yo recordé la voz de la mujer que me dijo, el viernes verán la gloria y la misericordia de mi hijo. Y ahí supe que fue la Virgen porque ella no se queda con nada. Ella dijo, verás la gloria de él, de mi hijo, la misericordia de mi hijo. En ese momento nosotros nos fuimos al Santísimo a agradecer porque la Virgen pidió ir al Santísimo a agradecer, fue lo último que me dijo. Le dije a mi esposa, dile al trabajo que no vas, si te van a echar que te echen, no importa, hay que ir a agradecer. Y nos fuimos a agradecer y ahí ya se nos quitaron los miedos, se nos quitó todo y le agradecí mucho a Carlo Acutis porque sabemos que su intercesión hizo ese milagro. Ahí está, su intercesión hizo ese milagro, por eso para nosotros es tremendamente importante. Después de eso, te digo, Miguel, que vinieron otras cosas de mi hija, que otras complicaciones, que una comunicación interventricular, que estenosis pulmonar, un montón de cosas que ya yo, vea, ella es de Carlo Acutis, ella es de la Virgen, que se haga conforme a la voluntad de Dios. Nosotros lo que hacíamos era seguir orando, haciendo el rosario, yendo a Eucaristía, y ya habíamos visto un milagro, se giró. Le hemos preguntado a unos 7, 8 cardiólogos, a otros médicos, y todos nos dicen, eso no se gira. Bueno, pregunta al doctor Portillo. Dice, eso es muy complejo, eso es anatómico, nos explican. Sabemos qué fue lo que pasó ahí. Lo más lindo es que, mira, la niña nace y empezamos a notar esto. Mira esa foto, cuando la niña cumple 1 año. Explícame algo, Miguel. Eso desde antes. Cuando ya la niña tiene 4 meses, ella empieza a ver en Carlo Acutis la imagen y lo empieza a abrazar, lo empieza a besar, a buscarlo, y era rarísimo. Yo recuerdo una vez... Ella no sabe nada, obviamente, un bebé. No entiende nada, no sabe nada, pero esa imagen era la que usábamos, por ejemplo, para tomar una foto porque se sonreía. Ella veía a Carlo Acutis y se sonreía, para que se calmara. Wow. Una imagen de Carlo Acutis, para que estuviese, digamos, para llevarla al pediatra, una imagen de Carlo Acutis. Era su amigo inseparable. Para el primer año, para poder tomarle fotos, nos llevamos la imagen de Carlo Acutis. Y si tú miras más arribita, ahí tenemos a la Virgen de la Dulce Espera. Si regresa la imagen, ahí tenemos nuestros amigos, que fue la Virgen de la Dulce Espera, San Ramón Neonato, el Ángel de la Guarda. En esta foto es mi niño, se llama Carlos, pero déjala ahí con mi niña. Fíjate en esa fotito, cómo una niña identifica a ese santo al cual su papá, su mamá le pidió intercesión. Y ella nace y reconoce la imagen. Reconoce la imagen. Una vez un amigo dijo, vamos a colocarle la imagen de San Juan Pablo II. Vamos a hacer la prueba. Y le colocó el Padre Pío, San Juan Pablo II, San Benito Abad. Pasó nada. Y le colocó la imagen de Carlo Acutis. Una felicidad. Dios santo. Y la besaba, lo besaba, lo cogía, lo abrazaba, hermano. Una cosa impresionante que yo decía, esto es de Dios, esto es de Dios. Y así fue creciendo. Y bueno, ese niño es nuestro segundo hijo, se llama Carlos, obvio. Se llama Carlos. Pero no sé si yo te compartí un videito, Miguel, donde está la niña. Por aquí tengo 2.
Aquí tengo uno. Bueno, es el día de la novena de Carlos Acutis. Y fíjate, a ver. Y por aquí tengo otro. Creo que es Muéstrala. este. Ese. Ay, qué lindo. La niña tenía ahí como 1 año y medio. Wow. Pero es increíble, Dios santo. Explícamelo. Eso no tienes cómo explicarlo. La intercesión de los santos. Entonces, resulta que nosotros aquí en Barranquilla, hace ya unos 2 años, tuvimos la visita de una reliquia de primer grado de Carlo Acutis. No sé si yo te compartí la foto, tal vez sí. Y nosotros dijimos, vamos, claro, Pueden ir hablando, yo lo busco. claro, nosotros listo, vamos. Fuimos, escuchamos la charla y cuando ya al final vamos a hablar con el señor Luis, que es quien custodia la reliquia de los amigos de Carlo Acutis, y cuando él ve a la niña, él nos dice, esta niña tiene cara de milagro. Yo, bueno, si le contamos así un poco el testimonio y él nos dice, esperen un momento que voy a hacer algo. Y él va y busca la custodia. La niña normalmente es como tímida, como un poquito nerviosa, así como yo era chiquito. Entonces, él viene y le entrega la custodia, le da la custodia a ella y nosotros pensamos que la niña se iba, bueno, a asustar porque ella normalmente se asustaba con esas cosas, pero en ese momento ella no se asustó. En ese momento ella toma la custodia y le da un beso, se sonríe, lo abraza, lo besa y nosotros en ese momento lo que hicimos fue llorar porque ya habíamos visto en esos 2 años de la niña hasta ese momento muchas cosas similares, pero esa fue más especial porque nunca la vimos, si bien es cierto, la habíamos visto contenta, feliz, cada vez que veía una imagen de Carlo Acutis, esta vez fue desbordante la alegría. Claro, tenía una reliquia de primer grado frente a ella. Entonces, no sé si puedes compartirla. Sí, por ahí ya la estoy buscando, solo que el internet Ahí está. sí, Ya me llegó ya. esa. Entonces fue algo sobrenatural, porque la niña, la niña en ese momento, cuando lo besa y cuando se sonríe, cuando lo abraza, todos empiezan como a aplaudir ahí en la parroquia y una señora se nos acerca y nos dijo algo muy impactante. Mira, ahí está la foto. Nos dijo así, que dicho ustedes que ella los escogió como papás. Yo, caramba. Wow. Entonces, fíjate ahí la niña, impresionante. O sea, esa foto es impresionante. O sea, realmente. Y lo más impresionante es lo que te voy a contar. Cuando yo le pregunto al señor Luis, bueno, y cuéntenos, ¿qué parte del cuerpo es la reliquia? Un dedito, un pelito, qué sé yo, qué pedazo de piel, una parte del corazón. Wow. Dios santo. Cuando nos dice Dios así, santo. una parte del corazón, mi hermano, ¿qué más quieres? Es Dios hablando, es Dios hablando. Mi niña tiene 4 años hoy en día y ella eh, hace como un mes de la nada me dijo, papi, cuando estaba en la barriga, Carlo Acutis me habló. No puede ser. Y yo le dije, bueno, yo le dije a mi esposa, ¿estás escuchando? Carlo Acutis te habló. Sí, papá. ¿Y él es tu amigo? Le pregunté. Sí, él es mi amiguito. Y yo le dije, ¿y qué te dijo en la barriguita? Dulce, te amo. Dios Hermano, santo. una niña de 4 años.
4 años. Esta Wow. imagen, de la esta imagen es la imagen de nuestro altar. Te la muestro. Carlo Acutis a mí me dio una lección muy importante de humildad. Yo le prometí que iba a ocupar un lugar muy importante en mi altar y yo quise buscar la imagen más hermosa, pedir dinero prestado y comprarla. Y como estaba recién beatificado, no había. Entonces, pero yo lo quería tener en mi altar. ¿Qué hice? Yo tenía una impresora muy viejita en casa, que a veces funcionaba, a veces no, y cogí un papel reciclable y esa foto que tú mostraste, yo dije, voy a imprimirla, a ver qué pasa. Esa fotito. La imprimí y salió esta imagen que tú ves acá. ¿Cuánto costó? Nada, ni 100 pesos, ni un centavo de dólar, nada. Y este cuadro que tú ves acá, este marco, mi suegro, que es pensionado de la policía, mi suegro me dijo, José, ¿ves allá el último cuarto, en la última gaveta? Hace 25 años en la policía me dieron una mención de honor. Yo creo que allá hay un marco. Y allá estaba el marco. Es este marco. ¿Cuánto costó este cuadro? Nada. Mucha gente me pregunta, ¿dónde lo compraste? Y yo, si te contara la historia. Entonces, fue una lección de humildad porque Carlo Acutis fue sencillo, humilde, hacía de lo extraordinario algo normal, sencillo. Y bueno, fruto de nuestro amor, nació nuestro segundo hijo, Carlos. Y nosotros, ahí está Carlos, tremendo. Tremendísimo. Nosotros quisimos ir a la canonización. Por voluntad de Dios no pudimos ir, temas económicos, obviamente, ya no somos 2, ya somos 4. Nosotros dijimos, bueno, vamos a vivir la canonización en casa. Y bueno, pasó lo del Papa Francisco, que por voluntad de Dios, como dijo el padre Byron, Carlo Acutis es tan lindo que reunió a todos para que fuesen donde el Papa, ¿no? Y fue impresionante eso. Y bueno, bendito Dios, esperando ahora con nuestro Papa León XIV la nueva fecha de canonización y con la ayuda de Dios que si Él lo permite podamos ir. Para nosotros es tremendamente importante. Bueno, ya creo que quedó claro por qué. Y para ir cerrando, como familia, Dios nos ha regalado muchas cosas. Le sacó el agnosticismo, la sacó del protestantismo, nos llevó a su iglesia, nos hizo misioneros, nos regaló 2 hijos, nos hizo un milagro, nos mostró el amor de la Virgen, la intercesión de los santos. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le damos a Dios? Ahí empezamos como a orar para tener un apostolado como familia. ¿Qué hacemos? Y que Dios vaya mostrando. Ahí conocí a nuestro amigo Gonzalo Agüero, de Testigo de la Fe, un día cualquiera, en un en vivo de él, y le dije, hagamos un rosario en vivo. Y empecé con él los miércoles haciendo un rosario en vivo. Eso fue en noviembre del año pasado, todos los miércoles. Y ahí orando. Señor, un día coloca en el corazón, abra un canal mariano, que transmitan la fe, que enseñen la fe. Hay muchos católicos que era así como yo, que necesita de alguien que le explique, que le enseñe. Nosotros no somos teólogos para nada. Yo soy ingeniero mecánico y es médico veterinaria. Simplemente somos unos laicos comprometidos que queremos devolverle un poquito a Dios de lo que nos ha dado. Reparar más que todo, reparar. Y lo oramos mucho, intentamos discernirlo bastante porque tenemos 2 niños pequeños, trabajamos, a veces no da el tiempo, pero Dios, que es el dueño del tiempo, va organizando todo. Abrimos el canal hace un mes, ya hace 2, 3 días tuvimos 500 suscriptores, ahí hacemos los ¡Qué envíos bendición! para la gloria de Dios, hacemos en vivo, hacemos videitos. Yo soy, ¿Cómo digamos se que llama el canal, por cierto, para que la gente que está viendo esto ahorita se bueno, suscriban? les agradecemos y ahí nos ayudan bastante. Se llama Apologética Mariana. Claro. Apologética Mariana. De pronto, si lo pueden compartir y nos siguen, pues
ayuda mucho este apostolado, que lo hacemos para, como te decía, como para reparar, para que muchas personas, así como nosotros estuvimos alejados de la fe, vengan a la iglesia de Cristo. Como te decía, yo soy la cara visible del canal. Yo soy el que lo pacatean a toda hora y no pasa nada, que me pacateen, que digan que soy un ignorante, que no sé nada, etcétera. Eso a mí no me afecta en nada. Que mi esposa nunca fue evangélica, eso también no pasa nada. No, eso es típico. Yo aquí, pues imagínate, tengo ya más de 4.000 videos, tengo muchos testimonios y ya yo me sé lo que dicen los protestantes. Nunca fue, El discurso. pero mira, pero alguien me dio una lección hace algún tiempo porque lo que dicen es, nunca fue cristiana. Y la persona que entrevisté me dijo, es que tienen toda la razón. Ahora que soy católico es que soy un verdadero cristiano. Claro, pacateado, como dicen por ahí, no, esa palabra es muy fea, pero es que sí, tienes toda la razón. Yo siempre digo, yo fui católico, o sea, yo nunca fui un católico verdadero, solamente hace 6 años, ya vamos casi 6 años, que viví un retiro espiritual y ahí dije, quiero ser católico. Y un católico comprometido así hace apenas 3 años. Hace apenas 3 años que me compré un montón de libros de santos, mi esposita me regaló la Biblia de Navarro, una Biblia de estudio hace 2 años, 2 años y medio, que empecé a estudiar la patrística hace año y medio. En fin, empecé a enamorarme de la iglesia y estudiar la historia del cristianismo. Te lo digo, Miguel, estudiar a los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, Clemente de Roma. Lo único que ha conseguido en mí es que ame más a Dios, que ame más a la iglesia y que ame más a Dios. Y llegó un momento, te digo, que cuando empecé con el tema de los padres de la iglesia, yo perdí la fe. Es decir, eso fue hace como un año, ¿no? Hace como un año. Yo le decía a mi esposa, siento que no creo en Dios, pero sí creo en Dios. Eso fue algo rarísimo, nunca me había pasado. Siento que Dios no me escucha, siento que Dios no existe, pero estoy convencido que sí. Claro, y ahí fui a un retiro de misioneros, tuve una consejería, un acompañamiento, y ahí me explicaban, hermano, lo que pasa es que empezaste a beber de la fuente, de los padres de la iglesia. Ahí el enemigo empieza a atacar la fe, empieza a atacar el razonamiento, pero qué bueno que yo creo que el Señor nos llama a ser unos católicos realmente, como dice el hermano Risbel, católicos por convicción, hermano. ¿Qué es eso? Que en el momento que el sentimiento no está, queda la razón, la convicción. Y eso intentamos hacer desde Apologética Mariana, que el lema es fe, razón y rosario en mano. Rosario, mi Por cierto, esposita. por cierto, agradecemos a nuestro querido hermano William Toro, porque él fue que me compartió su contacto, así que si está viendo este video, un gran hermano también evangelizador, tiene un testimonio espectacular, así que también sigan al hermano Enfoca tu Fe, William Toro. William Toro, tremendo. William y Gonza, ambos me han ayudado un montón con el tema del canal, a usar StreamYard, yo no sabía usar. Y te digo que mi esposita es la que hace las ediciones de los videos, las miniaturas. Entonces nos complementamos y en eso estamos, hermano. Estamos educando a 2 niños pequeños, trabajando, sirviendo en la iglesia, en la parroquia San Pancracio. Hoy día es San Pancracio. Nosotros no nos da miedo decir cuál es la parroquia, cuál es nuestro pastor, ¿sabes? El pastor el presbítero Evelio Chinquilla, en la parroquia San Pancracio. Servimos a la iglesia y ahí vamos, hermano, en este camino de cruz, pero muy lindo. Creo que es eso, no sé. No, de verdad, muchachos, yo particularmente el canal cuando yo empecé, pues empecé con testimonios, muchos testimonios, y la gente me conocía por los testimonios, pero he ido haciendo tantas cosas que pues normalmente hacía 5 testimonios a la semana y de repente pues hacía uno o no hacía y hacía otro tipo de temas y yo digo, bueno, Dios mío, o sea, los testimonios ayudan muchísimo a reafirmar la fe, si estamos tibios, por ejemplo, eso nos ayuda a reafirmar la fe, a conocer más del amor de Dios, entonces yo
particularmente pues les agradezco que se hayan tomado su tiempo, que me hayan dicho que sí desde el primer momento que les escribí. Repito, le doy gracias a William porque pues le escribí, le dije, William, que necesito a alguien que pueda contar el testimonio en el canal, y él me dio su contacto, así que todo esto es una gran bendición. Así que ahorita estamos conectados más de 300 personas. Si todos seguimos a Apologética Mariana, lo vamos a ayudar rápido. ¿Ya llegaron a los 1000 suscriptores o todavía no? Estamos en 500, llevamos un Ah, bueno, mes. imagínense, si ya un canal de YouTube llega a los 1000 suscriptores, ya YouTube comienza a verlo con otros ojos, comienza a recomendar más los videos. Entonces, vamos a ayudar a que Apologética Mariana llegue a sus primeros 1000 suscriptores. A ver, ¿quién se compromete? Escriban en los comentarios quién se compromete a ayudar a Apologética Mariana a llegar a sus primeros 1000 suscriptores. Y de esa forma, a veces la gente me pregunta, Miguel, ¿por qué tú hablas tanto de likes, de seguidores y ese tipo de cosas? Porque, pues, yo tengo un amigo sacerdote que su canal se llama Parroquia Cibernética. Entonces, estos espacios ayudan precisamente a la evangelización. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, estás en tu parroquia y vas a hacer un retiro, tú vas a buscar todos los medios, afiches, volantes, tocas puertas, haces lo que sea para que el retiro tenga la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de personas escuchen la palabra de Dios. Entonces, de igual manera, nosotros lo que hacemos contenido en YouTube y en cualquier red social, queremos tener más suscriptores porque de esa forma va a llegar a más personas el mensaje. Por aquí ya hay varias personas que están diciendo que ya se están suscribiendo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a Apologética Mariana. Pues muchachos, de verdad que yo súper agradecidos empezar la semana con este bonito testimonio. Le pido a todas las personas que oren, ese mismo, José Daniel, Apologética Mariana, ese mismo, Yo querido hermano. te lo mandé por WhatsApp, Miguel, si de pronto tú lo compartes en el chat y nos ayudan, como tú dices, realmente es una obra para Dios. Ahí hacemos el rosario todos los días, 5:30 de la mañana, hora de Colombia, lo hacemos en vivo. Y fíjate, te digo que también fue algo muy lindo porque nosotros a veces con el tema de los niños nos levantamos un poquito tarde quiere decir 6 de la mañana. Entonces, ahora con el rosario nos levantamos 5:15, 5 de la mañana para preparar el rosario, empezar el día con el Santo Rosario. Mientras vamos desayunando, vamos haciendo otras oraciones también. Y el canal ha sido mucho de bendición porque nos ha invitado a orar más. Entonces, el Señor sigue actuando a través de este apostolado. Y bueno, le damos la gloria a Dios por eso y oramos por todos los canales también. A ver aquí, a compartir, déjame ver. Estamos en vivo, queridos hermanos. Vamos a ver acá cómo puedo compartir. Bueno, de todas formas, ya por allí hay varias personas que pues ya han dicho que se han suscrito al canal. Yo creo que no tiene, pues, ningún tipo de, aquí está, copiar dirección de enlace, no tiene ningún tipo de dificultad. Ve, por aquí ya hay como 10 personas que han dicho que ya se han suscrito. Por aquí está. Ahí les acabo de enviar el enlace, ¿ok? Del canal de nuestros queridos hermanos José, Daniel y Laura. Hermanos, ¿qué mensaje final, por ejemplo, tienen tanto Laura, que era protestante, y que van a llover los comentarios de ex protestantes diciendo que nunca fue evangélica, bla, 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 bla? ¿Y qué comentario le diría ya para finalizar José Daniel, que pues vivía en un mundo pues sin Dios? Ahora que tiene a Dios, ¿qué ha sido de diferente en su vida? Un mensaje corto, pero que le llegue a la gente. Yo me quedo con una frase de San Agustín muy linda que tarde lo conocí, ¿no? Tarde lo conocí. Hermosa. Y digamos que en sí esa frase claramente no indica que sea tarde, sino que era la voluntad de Dios, por lo menos Dios lo permitió que era en ese momento. Y lo que les digo, hermanos, es que a pesar de lo que hagamos, a pesar de lo alejado que estemos de Dios,
Dios siempre va a buscar las maneras de llamarte y de llamarte con amor, de llamarte con lazos de amor, de llamarte a través de un retiro, de llamarte a través de un grupo de oración, de llamarte a través de un testimonio, de un canal de YouTube, de una Eucaristía, de un consejo. Él va a buscar esa manera. Y una de las cosas que nos pasa mucho a los soberbios es que como creemos que siempre tenemos la verdad, llega un momento donde nos toca pensar, ¿y qué tal que yo esté equivocado? ¿Y qué tal que lo que yo crea no es así? Entonces, démonos la oportunidad de pensar por un momento que tal vez las cosas no son como uno cree. Y en ese momento, cuando coloquemos ese 1%, cuando coloquemos la nada, Dios colocará el todo. Dios colocará el todo. Y eso pasó en mi vida, en el momento que descubrí que realmente mi vida no era como yo creía. En ese momento le dije, bueno, Señor, ayúdame. Listo. Él solo necesitó eso para transformar mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, y todos los días en oración, porque la batalla es todos los días. Así es. Bueno, yo desde mi punto de vista y lo que me pasó a mí desde mi aprendizaje, yo les recomiendo a todos primero renunciar al yo. Ya después que nosotros renunciemos al yo, que se da a entender y permitamos que el Señor actúe de manera que Él quiere, todo se va aclarando. Y nos dejamos encaminar, nos dejamos llevar, porque eso es lo que de pronto nosotros muchas veces nos mantiene alejados de la iglesia católica, que es como nosotros queremos, como yo diga, como yo quiera, yo quiero creer de esta forma, no como la iglesia me está queriendo que yo crea. Yo quiero sentir como a mí me gusta sentir, no como la iglesia quiere que yo sienta. ¿Por qué tengo que vivirlo así? Yo lo quiero, yo me siento más feliz así. Yo lo disfruto más así, yo lo aprovecho más así. Entonces, a mí me tocó hacer eso, renunciar al yo y a lo que yo quería, para permitir que el Señor hiciera lo que Él quería en mí. Y esa es la recomendación que les doy a todos. Dese esa oportunidad. Y por último, ante un diagnóstico médico, ahí tenemos, ¿ve? Un nuevo amigo, quien no lo conocía, pidan su intercesión. Ahí está, Carlos Acutis. Qué bendición, muchachos. De verdad que muchísimas gracias por el testimonio. A las personas les pido un poquito de disculpas, se me ha escuchado la voz un poquito diferente, es que ando con una gripe. Todos los que tenemos bebés sabemos que pues a ellos les da como suavecito y a los papás sí se les pega ahí como bastante fuerte, pero bueno, aquí estamos sirviendo, aquí estamos, queridos hermanos, compartiendo estos bonitos testimonios. Como siempre les digo, oremos por la iglesia, oremos por todos los matrimonios. Oremos por el descanso eterno de nuestro querido y amado Papa Francisco y por supuesto, oremos por nuestro nuevo pontífice León XIV para que el Señor lo guíe en la conducción pues, de nuestra Santa Iglesia Católica. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Dios los bendiga. Chao.